Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Verlos, damos gracias a Dios que nos permitió que la tormenta o el huracán pasara o ya no pasara y se convirtiera en tormenta tropical. Gracias a Dios por eso, porque Él tiene control absoluto de todas las cosas. Y quiero comenzar haciendo algunas preguntas en base a lo que hemos estado aprendiendo en nuestra serie, a lo largo de esta serie de Mi Gran Señor para Toda Prueba. La primera pregunta que yo quiero hacer es: ¿qué te ha enseñado Dios en esta serie? ¿Sabes? Mientras que hacía estas preguntas, la idea nuestra no es simplemente enseñar por enseñar, simplemente darte más información para que tú conozcas más y tengas más información. La idea a través de cada enseñanza, predicación, sea la misma. ¿Qué me quieres enseñar a mí? No que le estás enseñando a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia o a aquellos que están a mi alrededor. La pregunta es: ¿qué me está enseñando Dios a mí? Es la primera pregunta. Entonces, ¿qué me está enseñando Dios a mí? Es lo primero. Lo segundo es: ¿cómo Dios te ha revelado tu necesidad de Él? ¿Cómo Dios te está mostrando cada vez más? Y son preguntas que nos debemos hacer todos los domingos. Dios, muéstrame más a mí, revélame más mi necesidad de ti. Y lo próximo es: ¿cómo Dios te ha ayudado a crecer en tu conocimiento de tu gran Señor como el soberano, sabio y suficiente? ¿Cómo Él te está ayudando a entender más esta grandeza de nuestro Señor? Si Dios permite, ya el otro domingo vamos a terminar nuestra serie, Mi Gran Señor para Toda Prueba. Si Dios permite, ya terminaremos esta serie el otro domingo. Y lo que yo he estado orando desde el comienzo y sigo orando ahora es que Dios nos permita no simplemente terminar esta serie, Dios mediante la otra semana, pero que Dios nos ayude realmente a crecer en cómo nosotros enfrentamos las pruebas, y las enfrentaremos siempre y cuando el Señor nos ayude a recordar que Él es soberano, sabio y suficiente, y que esto entonces nos movilice a tener un sumo gozo, fe y paciencia en las pruebas. Así que con esto en mente yo quiero que vayas conmigo a Santiago. Vamos a leer hoy Santiago, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 2 al 12. Santiago 1, 2 al 12, y vamos a ver entonces cómo es que Dios, por medio de Santiago, nos habla de el sumo gozo en las pruebas. Entonces mira lo que dice Santiago en Santiago 1, 2 en adelante al versículo 12. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate lo que dice el versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre o esa persona que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre o siendo una persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, en base a estos versículos, yo quiero que tú te imagines el siguiente cuadrado. Imagínate un cuadrado, y dentro de este cuadrado vamos a poner la palabra prueba o pruebas. Es un cuadrado, y un cuadrado obviamente tiene 4 puntas. Entonces ahí está la palabra pruebas dentro del cuadrado, y yo quiero que nos imaginemos estas 4 puntas con las siguientes verdades según esos textos. La primera verdad es, vamos a ver, el gozo en las pruebas, el cuadrado
Pruebas, gozo en las pruebas. La segunda punta es la sabiduría en las pruebas. La tercera punta va a ser la identidad en las pruebas. Y lo que busco con esto es que nuestra identidad está en Cristo. Lo voy anticipando para que no pensemos que nuestra identidad está en las pruebas. Entonces, gozo en las pruebas, sabiduría en las pruebas, la identidad en las pruebas. Y la última punta, por decirlo así, del cuadrado va a ser la bendición en las pruebas. Entonces, gozo en las pruebas, sabiduría en las pruebas, la identidad en las pruebas y por último, la bendición en las pruebas. Así que comencemos con el primer punto o la primera punta del cuadrado que vamos a tratar de ver cómo vemos las pruebas. Lo primero es el gozo entonces en las pruebas. Ahora, yo sé que no estamos cubriendo todo Santiago, pero déjame tratar de ayudarte que lo que hace Santiago de una vez para ti y para mí es que en medio de las pruebas el llamado es a tener sumo gozo. Ahora, ahí ya podríamos empezar a discutir y hablar sobre qué quiere decir con sumo gozo y lo vamos a explicar. Pero el llamado inicial es hallen o tengan o piensen en este sumo gozo aún en medio de las pruebas. Cosa que normalmente es diferente o contradictorio a lo que nosotros mismos muchas veces queremos hacer. Y es que las pruebas, en vez de llevarnos al sumo gozo, lo que hacemos muchas veces es rendirnos ante las pruebas con temor y ansiedad. Normalmente ante las pruebas lo que encontramos es un corazón que está cargado de ansiedad y cede ante la ansiedad o ante el temor. Pero lo que hace Santiago es decir, tengan sumo gozo en medio de las pruebas. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Honestamente, vemos en la Biblia mandatos, llamados como estos, que ante la mente aún cristiana renovada por Cristo, realmente es de una gran pregunta. ¿Cómo voy a tener gozo y sumo gozo en la prueba cuando normalmente cedo es ante la ansiedad y el temor? ¿Cómo es esto posible? Bueno, al parecer, a primera vista, el tener sumo gozo en las pruebas es imposible, pero yo quiero que tú entiendas algo y es posible por Dios. Lo primero que encontramos, el llamado del sumo gozo ante las pruebas, es esto es imposible. Es imposible ante las circunstancias de la vida que yo tenga sumo gozo, porque ante las circunstancias de la vida lo que me lleva es a tener ansiedad y temor, pero otra vez es imposible si dependes de ti, pero es posible porque Dios te está sosteniendo a ti. Si es posible tener gozo, eso es lo que vamos a tratar de argumentar en este sermón, esta prédica. Entonces Santiago lo que hace es escribirle a creyentes, hermanos creyentes que están pasando por diferentes aflicciones, diferentes tribulaciones, están siendo perseguidos, hermanos que posiblemente están escapando y llegando a Palestina o Siria, están huyendo porque están siendo perseguidos, y a estos hermanos que están dejando todo por la aflicción y por la persecución, a estos hermanos es que Santiago les dice, tengan sumo gozo. Ahora te lo digo es porque a veces creemos que Santiago se está pasando porque no entiende mi situación. Santiago seguro lo está diciendo inspirado, sí, pero quién sabe a qué grupo de hermanos santos y perfectos y quizás en las mejores comodidades que tenían. No, Santiago le está escribiendo a hermanos que posiblemente están sufriendo más que tú ahorita mismo. Y son a estos hermanos que están escapando persecución que les dice tengan sumo gozo aún en medio de las pruebas, tengan sumo gozo aún en medio de la aflicción. Pero la pregunta nuevamente es, ¿cómo tú le dices, Santiago, a hermanos que están pasando por la aflicción, siendo perseguidos, tengan gozo, sumo gozo? Bueno, solo hay una manera, y es conociendo la narrativa bíblica del Dios que escribió tu historia. Solo hay una manera de yo poder decirte a ti y decirme a mí en medio de las pruebas, tengamos sumo gozo. ¿Por qué? Porque yo he entendido, y obviamente a lo largo de la Biblia debemos entender que hay una narrativa escrita por Dios y no la que el mundo te dice o la que tú mismo quieres crear y creer. Es fácil creer la narrativa presentada en cualquier lugar, comunicada a ti por los medios de comunicación y creer las noticias que te están presentando, y una de estas, la tendencia es creer en lo que la narrativa de los medios de la comunicación te quieren decir, y esto hace dos cosas por lo menos en tu corazón. Uno es te llena de temor. Mira lo que está pasando y tú empiezas a ceder al temor, a ceder a la ansiedad de lo que tú estás viendo en las noticias y en las redes sociales, y tú te estás bombardeando con toda esta información y ante las pruebas tú cedes a esta información. Entonces una de estas te lleva a temor, o posiblemente la otra cosa que si no te da temor, sabes que te da un sentido de control. Yo sé qué está pasando y tengo control. Bueno, Dios te va a recordar dos cosas. Uno, estás cediendo al temor porque no estás confiando en el soberano Dios. Y dos, estás creyendo tener temor porque tú te crees Dios. Y ninguna de estas dos salidas es la mejor. Pero hay otra opción que tú y yo tenemos en medio de las pruebas. Y es crear nuestra propia narrativa
crear nuestra propia historia y explicación en medio de las diversas pruebas y llegar a decir, yo entiendo lo que está pasando porque el problema está afuera de mí. Yo estoy en la situación que estoy por ella, por él, por ellos, pero no por mí. Entonces, si creemos en la narrativa de lo que las redes sociales o el mundo de la comunicación virtual nos está diciendo, un lado, temor o control, por otro lado, podemos ceder y caer en la mentira de la historia que yo creo es la misma historia que yo quiero crear y creer para entonces, en la situación que yo me encuentro, mirar al culpable fuera de mí. Y vamos a empezar a mirar hacia otros. Yo estoy donde estoy por ti. Yo estoy donde estoy por ella, por él y por ellos. Y cedemos entonces a creer estas falsas narrativas en vez de nuevamente estar convencidos que tu vida está escrita por el Dios que ha creado y ha escrito tu historia. Tu vida está siendo gobernada y hay cada capítulo de tu vida con todos los asuntos que has pasado, estás pasando, pasarán, han sido escritos por el Dios soberano que ha creado todo lo que hemos visto y lo que no podemos ver. Él gobierna absolutamente esta verdad. Entonces, ¿cómo es posible tener gozo y tener paciencia y tener fe, como vamos a ver, en el mundo de las pruebas? Cediendo ante aquel Dios que gobierna absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que Santiago trata este asunto de las pruebas? Lo primero que vemos es que él nos llama nuevamente a tener o pensar. Pensar en el sumo gozo. Tengan su mente en este sumo gozo. Ahora, para nosotros tener un gozo completo, que sumo gozo lo que quiere decir es tengan un gozo completo. No es un gozo a medias. No es ni siquiera una paz, ni alegría, ni gozo temporal. No, es un gozo verdadero que a pesar de las pruebas tú puedes decir tengo gozo. Entonces lo que hace aquí Santiago nuevamente es ayudar a entender que el gozo verdadero se encuentra nuevamente cuando yo veo la prueba como una oportunidad, como lo hemos discutido acá. La prueba es una oportunidad para que tú y para que yo crezcamos en dependencia del Señor y en santidad para ser más como el Señor. Y cuando yo tengo sumo gozo en las pruebas porque sé que es una oportunidad, dejo de verla como una sentencia de muerte. Dejo de verla como que es Dios contra mí, si es que yo estoy en Cristo. Veo las pruebas no como una oportunidad de Dios aplastarme, tratando de relacionarlo como vimos la semana pasada, pero la veo más bien como un momento de edificación y de construir mi vida en base a la imagen de Cristo. Y es que nuevamente ante las pruebas que nos encontramos y nos encontraremos, es muy fácil por nuestra naturaleza caída y de duda ver la prueba como el fin y no como un medio para lo que vimos la semana pasada y es ser más como Cristo. Vemos las pruebas como que se acabó el mundo. Vemos las pruebas como Dios, no decimos que no está en control, pero nosotros sabemos que no estamos en control y lo vemos entonces como la palabra final en vez de verlo como una oportunidad para ayudarnos a entender lo siguiente. Y es que Santiago quiere que tú y yo tengamos una perspectiva bíblica. Una perspectiva bíblica quiere decir que conozcamos realmente que Dios es quien tiene control de absolutamente todas las cosas y que podamos decir que a pesar de la circunstancia o el momento o la aflicción que estamos pasando, mi gozo verdadero no está en las circunstancias, está en aquella roca eterna que es Cristo para conmigo. Entonces el sumo gozo está involucrado y relacionado con la persona Cristo en vez con las circunstancias que Él te está permitiendo pasar. Entonces, cuando hay un sumo gozo en la persona de Cristo, entonces vamos a poder no simplemente pensar en este sumo gozo que está relacionado con Cristo, pero también entonces vamos a ver que las pruebas van a traer oportunidades para tener un gozo completo, porque vamos entonces a entender lo que Dios está obrando en nosotros. Las pruebas, por más que son externas, como lo hemos visto, son usadas por Dios como oportunidades externas que van apelando al corazón para cambiarnos más como Cristo. Todo lo que está a nuestro alrededor son oportunidades para que entonces Dios nos madure espiritualmente. Mira, mi oración para Gracia sobre Gracia es que todos aquí aprendamos a madurar espiritualmente, que seamos creyentes maduros. Y cuando hablo de creyentes maduros, no estoy hablando de creyentes que se jactan de conocimiento o porque saben discutir o hablar un argumento o decir palabras teológicas. Eso no es conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento que conoces a Cristo. Sí, la teología obviamente es importante. Obviamente conocer a Dios va a significar que aprendas terminología bíblica, conceptos de Dios, pero no simplemente es una cabeza más grande como hemos dicho.
Es poder llegar a madurar espiritualmente con un corazón humildemente delante de Dios, en dependencia de Dios. Es madurar y decir, mi Dios está permitiendo las pruebas para madurarme espiritualmente y para entonces darme lo mejor que Dios me quiere dar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te quiere dar? ¿Qué es lo mejor que Dios quiere darte a ti en medio de las pruebas? Imagínate que estás en este cuadrado de pruebas y te preguntas, ¿qué es lo que Dios me puede dar a mí ahora? ¿Qué es lo mejor para mí? Ahora, usualmente lo que hacemos es, si tienes un problema, una situación, tú dices, bueno, lo mejor que Dios puede hacer es quitarme esta situación. Eso es lo primero. Si esto es lo que está trayendo en mí, esta situación, quítame esto porque esto sería lo mejor. ¿Qué si yo te digo que lo mejor que Dios quiere hacer en tu corazón y en mi corazón es hacer de tu fe una fe firme, estable, fuerte y creciente? Yo creo que Santiago nos está diciendo que lo que Dios está buscando en las pruebas es que tu fe esté fuerte, firme, creciente y que sea tan fuerte y tan contagiosa que aún en medio de la prueba otros a tu alrededor digan, yo no tengo eso que tú tienes. No es la ausencia de problemas, es mi fe en los problemas. Es ver cómo Dios trabaja ahí cuando aparentemente no hay nada que hacer. Ahí está fe arraigada en la roca eterna que nos ayuda entonces a creer que Dios está obrando. Pero la pregunta va a ser entonces, ¿qué es fe? Porque Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es fe? Bueno, yo quiero ayudarte a que tengamos una definición de lo que es fe. Y vamos a ir a uno de los versículos más conocidos que posiblemente ya tienes en mente, Hebreos. Hebreos capítulo 11. Vamos a definir lo que es la fe. Y yo quiero ir allá porque normalmente son los mismos versículos que se usan en nuestro contexto para definir la fe, pero creo yo que aunque usan los versículos, la interpretan equivocadamente y no bíblicamente. Entonces vamos a ver qué es lo que es la fe. Si Santiago llama que en las pruebas Él va a fortalecer nuestra fe, la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Bueno, entonces vayamos a Hebreos, capítulo 11, y yo quiero que leamos 3 versículos. Versículo 1, versículo 3 y versículo 6. Y a la luz de estos 3 versículos yo quiero que tengamos una definición de lo que es la fe. Y por qué es que Dios está queriendo madurar esa fe, crecer esa fe y dar fruto a esa fe. Entonces mira lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1, después saltamos al 3 y después saltamos al 6. Y entonces yo voy a dar una definición en base a esto. Fíjate lo que comienza el autor en Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo yo creo que todos lo hemos escuchado y es uno de los más populares dentro de un movimiento que conocemos como el movimiento de la prosperidad. Pero voy a explicar lo que quiere decir realmente la fe. Fíjate lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ahora, déjame darte una definición en base a estos 3 versículos, porque yo creo que es importante que si Santiago está diciendo que en medio de las pruebas, escucha esto por favor, en medio de las pruebas Dios quiere fortalecer tu fe, hacer una fe creciente, segura. La pregunta es, si Él quiere hacer esto, ¿qué es fe? Y según Hebreos, yo quiero darte la siguiente definición de lo que es la fe. La fe, entonces, es aquella realidad. Y cuando hablo de realidad, tengo algo en mente. La fe no es algo místico, es decir, no es algo que tú sientes y, no, ¿qué es fe? No, yo no sé, yo siento algo aquí rico y me da paz. Eso no es fe. Esa es la venta o lo que te han promocionado como que es fe. La fe no es algo que tú sientes y no lo puedes explicar, pero tú sabes que hay algo ahí. No, eso no es fe. Entonces la fe sí es una realidad segura, verdadera. Es algo que tú puedes nombrar y decir, esto es fe. Entonces la fe es una realidad que se nos ha dado. Yo tengo en mente esto, nuevamente, porque si vamos a Hebreos otra vez, estamos hablando que la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador de los que le buscan. Entonces la fe, otra vez, es una realidad, es algo cierto, es algo verdadero, es una realidad que se nos ha dado como un regalo y una bendición. Tú no produces fe. La fe es un regalo que Dios te ha dado a ti. Ningún ser humano puede crear verdadera y bíblica fe, o una fe bíblica y verdadera.
Eso es un regalo de Dios para ti. Por lo tanto, si el creyente tiene fe en Dios, cree en Dios, ve a Dios, eso es una bendición de Dios. Tú no creaste esto en ti misma o en ti mismo. La fe bíblica es una realidad que Dios nos da a nosotros como un regalo y como una bendición, podríamos decir. Pero la pregunta es, ¿para qué me da esto? ¿Para qué me da fe como un regalo y como una bendición? Bueno, Él nos da fe como este regalo y como esta bendición para creer en Dios. La fe es un regalo de Dios para que tú creas en Él. Y para que creas en Él, pero también para que creas en sus promesas, aun cuando tú no las puedes tocar. Pero a la misma vez la fe está fundamentada en Dios, en su poder y en su deseo de dar lo que Él ha prometido. Vamos a ver más adelante que la fe no es tú cerrar tus ojos y decir, yo tengo fe, por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y por lo tanto, yo tengo fe que aunque no lo puedo ver, lo que yo quiero, la salud, el carro, la casa, los medios, mi trabajo, yo tengo fe en que yo voy a tener eso. Eso no es fe. Eso es fe humana. Fe no cierra sus ojos y piensa en lo que Él quiere. Fe bíblica cierra sus ojos, por decirlo así, y dice lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Eso es lo mejor que Dios me puede dar a mí. Esto es fe bíblica, al que yo puedo creer que mi Dios me ha prometido darme lo que Él me quiere dar y lo que Él me quiere dar es lo mejor para mí. Sea que venga por aflicción, sea con una situación que yo no quiero pasar y Dios me está diciendo, te estoy formando ahí, yo quiero eso. Por lo tanto, la fe bíblica lo que hace es mirar a Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. La fe bíblica no está centrada en el hombre, porque no viene del hombre. La fe bíblica está centrada y fundamentada en Dios porque es un regalo de Dios. Por lo tanto, el creyente hace de su fe una espera en el Señor y el creyente con fe dice, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y eso es lo mejor que yo quiero para mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque todo Hebreos 11 es un capítulo que está hablando de héroes de la fe, de mujeres y hombres de la fe. Pero cuando tú vas y estudias cada uno de estos personajes que salen en Hebreos 11, te das cuenta que su fe no estaba centrada en lo que ellos querían, su fe estaba centrada en lo que Dios había prometido y era traer un Salvador. Su fe miraba hacia el futuro y en menos de que pensemos que es gente perfecta, Hebreos 11, tú te vas a dar cuenta que hay gente ahí mentirosa como Abraham, y hay gente pecaminosa como tú y como yo, y son llamados los héroes de la fe, pero no son llamados héroes de la fe porque ellos eran héroes. No, porque ellos esperaban aquel glorioso Salvador que iba a venir. Y cuando tú ves y estudias a Sara, a Abraham, a Enoch y a todos los que mencionan en Hebreos 11, te das cuenta que su fe estaba cimentada y puesta en Dios, en que Dios había prometido un Salvador. Por lo tanto, pudieron dejar absolutamente todo como Abraham. Deja todo, tu familia y deja todo para ir donde yo te voy a mostrar. Él fue detrás de lo que Dios había dicho que iba a venir. Yo te haré de ti una nación grande y de ti vendrá uno. Yo dejo todo por eso que Dios me ha dicho, porque vendrá un gran Salvador. Y tú empiezas a ver a todos los demás héroes de la fe y lo que eran, ellos miraban a las promesas de Dios. Por lo tanto, nuevamente, la fe es entonces aquella realidad que Dios nos da como un regalo y una bendición para creer en Él y en sus promesas. Creer en que lo que Él quiere para mí en medio de la prueba, Él lo va a lograr. Y lo que Él va a lograr en medio de mí nuevamente es que yo sea fortalecido en mi crecer en mi fe. Ahora, ¿por qué relacionamos la fe con las pruebas? Porque es lo que Santiago dice. Las pruebas van a probar tu fe. Las pruebas van a testificar si la fe que tú profesas creer y tener es fe en Dios o fe en lo que Dios puede dar. Y son dos cosas diferentes. Yo vengo a Dios no por lo que Él me puede dar. Yo vengo a Dios porque es Dios a quien yo más necesito y deseo. Entonces la fe lo que va a hacer nuevamente es esta prueba de la fe, y por eso que Santiago le llama la prueba de vuestra fe. Entonces la fe está relacionada con la prueba. Entonces cuando hablamos de la prueba de nuestra fe, lo que tenemos que ver es que las pruebas de nuestra fe van a ser posibles con un gozo completo cuando necesitamos entender diariamente que entonces Dios está trabajando internamente en nosotros para madurarnos, fortalecernos y hacernos más como Cristo. Hay una prueba nuevamente de la fe que toda circunstancia va a ayudarme a ver en quién yo he creído y si he puesto mi fe en Dios bíblicamente y seguramente y ciertamente. No en los momentos fáciles, pero en los momentos donde todo no está fácil.
No en los momentos de abundancia, pero en los momentos de escasez. No en los momentos donde todas las noticias que he escuchado están bien, pero en momentos donde yo he escuchado algo que no quería escuchar. Entonces, en momentos de prueba va a venir Dios nuevamente a ejercitar, madurar y fortalecer tu fe, porque su meta principal es tu bien interno. Su meta principal es que tu corazón y mi corazón sean en dependencia ante el Señor. Que tu corazón y mi corazón cedamos ante Él y decir, tú tienes el control de todo, porque su meta principal es que tú y yo veamos lo terrenal como transitorio hacia lo celestial. Que la fe no está puesta en este mundo, ni en este cuerpo. Por más que nos guste tanto este mundo y disfrutemos lo que Dios ha creado, que son cosas buenas, nuestra fe no está puesta en que todo va a estar bien aquí. Porque cuando tú has creído una narrativa bíblica, todo bien aquí no va a ser todo bien aquí. Todo bien allá será todo bien allá. Y cuando tú has creído una narrativa que todo va a estar bien y que el fin del mundo es aquí, en esta tierra, y que todo lo que tú disfrutes lo disfrutas hoy porque ya mañana mueres y ya se acaba todo, si esa es la verdad, la mentira que has creído, realmente va a tener muchos problemas porque otra vez Dios está en busca de que nosotros crezcamos en ver lo terrenal como transitorio a lo celestial. Por eso es que en la prueba vamos a ver realmente a quién hemos atesorado y qué hemos atesorado en nuestro corazón. Cuando venga la prueba, va a salir a la superficie en donde yo he puesto mi fe. ¿En Dios o en otras cosas? ¿En lo físico o he puesto mi fe y mi esperanza en Dios y en lo que Él está haciendo espiritualmente hablando? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en nosotros en medio de la prueba? Santiago dice, bueno, Él te quiere hacer más como su hijo. ¿Y cómo es esto? Paciente. Por eso es que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, Dios es y desea, como nuestro Padre Celestial, hacernos más pacientes. Y las pruebas va a ser que tú detengas ese freno que llevas o que pongas el freno que no pones y vas corriendo a la carrera, vas corriendo hacia adelante y Dios va a traer pruebas para que tú le pongas ese freno de mano y te detengas. Dios va a traer las pruebas a nuestra vida para que entonces nosotros empecemos a crecer en paciencia. ¿Por qué? Porque Dios está en una misión y es que quiere hacerte más como su hijo. Dios no está corriendo, nosotros sí corremos. Dios tiene una meta en mente y es moldearte como aquel buen alfarero que toma el tiempo para formar sus vasijas y darle la forma según la imagen de Cristo. Y esto toma tiempo. Y Dios se va a encargar que vengan áreas en tu vida y en mi vida, circunstancias donde tú y yo digamos, quiero aprender. Quiero madurar, quiero crecer, no quiero estancarme, que es tan normal para el creyente, estancarse. Yo quiero madurar, quiero crecer, quiero aprender a ser más como Cristo. No he llegado, estoy siendo formado a la imagen del perfecto hombre y este es Cristo. Por lo tanto, parte de esto es que Él va a hacer que nosotros entonces crezcamos en paciencia, porque la paciencia está relacionada con la perseverancia de sus hijos aquí en la tierra, para llevarlos a aquella gloria sin nada que nos avergoncemos. Dios va a permitir nuevamente que aunque aquí en la tierra no vamos a ser perfectos, en su gran paciencia para con nosotros sí va a lograr que nosotros entonces podamos ser más rápidos para obedecerle y mucho más lentos para pecar. Dios quiere que tú y yo aprendamos de lo que Él está permitiendo en nuestras circunstancias y parte de esto es que la paciencia hace que detenga el corazón del hombre para ceder al Señor y decir, tú eres Dios, yo no soy Dios. Mi fe está puesta en ti y no en lo que yo puedo lograr. Mi fe es lo que tú quieres hacer y no lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, Dios va a hacer que en toda prueba veamos que Él está trabajando internamente en nuestro corazón. Que en toda prueba lo que Él quiere hacer es sacar a la superficie lo que por años quizás has visto y no has querido cambiar o no has visto y necesitas cambiar. Él va a permitir que en las pruebas vengan circunstancias donde una u otra manera tú has negado, minimizado, puesto a un lado el pecado y Dios va a decir yo estoy trabajando en esa área. O va a permitir pruebas que quizás tú no habías visto que eran pecaminosas y Dios va a decir esto lo quiero mostrar. Y quiero entonces desarrollar en ti esta paciencia nuevamente para trabajar dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, Dios está en la tarea de santificarte, de hacerte más como Cristo. Y por eso es que Santiago llega a decir que la paciencia tenga su perfecto resultado.
para que seáis, es el propósito, una prueba de mi fe que produce paciencia, y la paciencia entonces produce un perfecto resultado. Y la pregunta es, ¿para qué está probando mi fe? ¿Para qué es que me está haciendo paciente? ¿Y para qué es que me está santificando? Precisamente para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Ahora, antes de que tú pienses que sin que os falte nada tiene que ver con lo material, te voy a decir que no tiene nada que ver con lo material. Este completo, perfecto, tiene que ver todo con lo espiritual. Todo con lo espiritual. Dios está más preocupado nuevamente en quién tú eres que en lo que tú tienes físicamente, externamente. Dios está más interesado nuevamente en trabajar en este corazón. Por eso es que dice nuevamente que Él está interesado en formar en nosotros un hombre perfecto, completo, sin que nos falte nada. Por eso las pruebas van a llegar a mostrarnos cómo podemos llegar a tener gozo en las pruebas, porque nuestro gozo está puesto en Cristo y ser más como Cristo. Es el gozo verdadero, como yo luzco más como Cristo. Ahora, lo otro es, ¿qué hago si realmente no veo las pruebas así? Qué bueno que te hiciste esta pregunta, porque no estás solo. Si Santiago dice tengan sumo gozo en las pruebas porque van a hallar una fe más fuerte para crecer en paciencia y ser más como Cristo, entonces la otra pregunta es, pero espérate, si es el gozo en las pruebas, ¿cómo hago para crecer en esto? ¿Cómo hago para ver las pruebas como gozo? Porque realmente hablando francamente y honestamente, me es difícil verlas como gozo. Bueno, Santiago dice hay otra punta del cuadrado y es la sabiduría. Qué bueno que tú has dicho, porque tú no puedes solo. Por lo tanto, tú necesitas ayuda. Y parte de Dios permitir las pruebas es llevarnos al suelo literalmente, de rodillas, postrado, dejar toda lealtad a nosotros mismos y decir yo no puedo. Esa es la mejor palabra del creyente, yo no puedo. Y Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida donde aprendamos a decir lo que humanamente es contradictorio a nosotros. Yo sí puedo, no, tú no puedes. Empoderamiento al hombre y a la mujer, nada de empoderamiento al hombre y a la mujer. Nada de eso, tú no puedes. Y aunque le duela eso al ego del hombre y la mujer, es lo que la Biblia dice, tú no puedes. Pero hay uno que sí puede. Por tanto, en medio de las pruebas tenemos un Dios maravilloso que nos sostiene y nos da lo que Él promete darnos y es sabiduría. Nuevamente, Santiago le escribe a estos hermanos que están pasando por persecución. Muy probablemente esos hermanos obviamente tuvieron que dejar absolutamente todo y tenían que tomar decisiones. ¿Dónde vamos? ¿Para dónde escapamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué no dejamos? Negocios, casas, todo lo que estos hermanos tenían y por la persecución tuvieron que salir. Seguramente tuvieron que tomar decisiones bien difíciles y lo más normal para ellos era en ese momento decir, yo tomo la decisión ahorita. Tengo que tomar una decisión. Yo solo, yo la quiero y la tengo que tomar ya, hoy mismo. Yo pienso que ese era su corazón y ¿sabes por qué? Porque así funciona nuestro corazón. Ante las pruebas queremos la solución ya. No me hagas esperar. No me pases por ese horno de las pruebas. No me pases por ahí. ¿Podemos skip esa parte? ¿Podemos saltarnos esa parte? Y no me pases por el horno de las pruebas. Y normalmente, seguramente, estos hombres y mujeres pasaron por pruebas donde quisieron tomar una decisión ya. Y Dios dijo, no es ya. Es en mi tiempo. Por lo tanto, la exhortación de Santiago para los creyentes que están pasando por esa persecución y aflicción como nosotros es la misma. Pide ayuda. Detente, pide ayuda. Pide ayuda, no busques la solución ya, conforme a tu manera, conforme a lo que tú piensas. No, pausa, pide ayuda. Si el creyente llegara a aprender a hacer esto, se ahorraría un montón de problemas. Si el creyente se detiene antes de hablar y decir esto o lo otro, voy a solucionar de esta manera, el creyente se calla, busca consejo delante de Dios, busca consejo delante de otros hermanos y hermanas en la fe y dice, ¿qué hago en esta situación? Por tanto, clama por ayuda y es lo que precisamente Santiago nos dice en el versículo 5. En medio de las pruebas dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, y ojalá que todos digamos, ese soy yo. No es, esa es ella, ese es él. No, ese soy yo. Yo soy el primero. Yo estoy falto de sabiduría todo el momento, a todo tiempo. Nunca dejo de necesitar de la sabiduría de Dios. Y dice, aquel que falta sabiduría, que la pida a Dios. Entonces, en momentos de aflicción tenemos una gran ayuda que viene del gran, soberano y único, verdadero Dios. Que en medio de las pruebas tenemos un Dios maravilloso que se ha mostrado como el soberano, sabio y suficiente. Y a Él venimos.
Pero no venimos ante un Dios que es como un rey o un presidente que tiene cierta autoridad y depende si le caes bien o no le caes bien, Él te va a ayudar. Depende si de pronto se despertó de buen ánimo, te va a ayudar. Ni siquiera el presidente de cualquier nación, por más poderosa que sea, no tiene toda la autoridad del mundo. Pero hay uno, y es el único rey verdadero, el único Señor verdadero, que sí tiene todo señorío, toda autoridad y todo poder para venir ante tu situación que Él ha orquestado y permitido, para que entonces tú clames a Él ayuda. Y lo maravilloso es este Dios que nos dice que Él tiene sabiduría, porque es el sabio Dios, y sin embargo veamos su actitud, que cuando venimos a Él a pedirle sabiduría a Dios, el cual da a todos los hombres, dice, sin reproche, y le será dada. Nosotros tenemos un gran Salvador que ante toda situación nuestra, Él dice, yo doy sabiduría. En medio de la prueba, en medio de tomar decisiones, tú puedes recordarte nuevamente, no en esta realidad que a veces creemos en medio de las pruebas es la habitación de yo no tengo. Esta es la situación que está pasando, entonces yo no tengo salud, no tengo esto, no tengo cualquiera que sea la situación, no tengo un buen matrimonio, no tengo una buena amistad con mis hijos, no tengo un empleo, no tengo los medios económicos, no tengo lo que sea que está pasando que tú no tienes. Y a veces la mirada nuestra es en lo que yo no tengo. O posiblemente puede ser la otra ventana y es la ventana de la víctima. Esto me está pasando a mí. Otra vez a mí. ¿Por qué no a él o por qué no a ella? Y yo soy la víctima. Otra vez a mí, otra vez a mí. Y lo que dice Santiago es que tú pongas estas ventanas que son falsas, aunque son una realidad para ti, no son la esperanza tuya, tú pongas la ventana en aquel que tú sí tienes por gracia en Cristo y es un Dios que es el infinito, soberano y poderoso Dios. Pon tu mirada ahí. Pon tu mirada en aquel que dice en medio de la prueba, yo te tengo. Yo te he salvado, yo te he comprado, yo he dado a mi hijo. Por lo tanto, como Pablo dice en Romanos 8, si Él no escatimó, es decir, si Él no retuvo a su hijo, pero lo entregó por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todo en Cristo Jesús? Y eso en un contexto de aflicción. Y te recuerdas a ti mismo, yo te sostengo, detengo, te sostengo, te ayudo y te prometo dar mi sabiduría. Es el Dios que tenemos. Un Dios que promete darnos sabiduría en medio de las pruebas. Por lo tanto, recuérdate y memorízate ese versículo 5. Porque lo más seguro es que cuando estés enfrentando una situación difícil, tú vas a querer obrar conforme tu sabiduría y va a ser el peor error que puedes hacer. En vez de ir al versículo 5 de Santiago 1 y decir, Dios, no tengo sabiduría ahorita, pero yo vengo ante ti, el único sabio Señor que promete darme sabiduría para tomar una decisión conforme a su voluntad, porque lo mejor que tú quieres hacer en mi corazón es que yo crezca en fe. Y fe es poner mi mirada en lo que tú quieres para mí. Fe es creer que tú estás formando la imagen de tu Hijo en mí. Fe es saber que tú no has terminado tu obra en mí, pero la estás llevando a perfección. Por lo tanto, yo quiero que tú me des lo que tú has prometido darme a mí. De nuevo, este es el regalo que Dios nos ha prometido dar. Fe en medio de la aflicción. Fe en medio de las pruebas. Aun cuando yo no veo que sus promesas se están cumpliendo hoy, yo sé, como Pablo sabía y le dijo a la iglesia de Filipos, estoy convencido de esto, que aquel que comenzó tan buena obra en vosotros, Él la terminará. Él la llevará a su final. Esa es la convicción del creyente. Yo confío en que tú estás obrando. Por eso es que Santiago dice, pero que pida con fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? Dudar. Ahora, cuando Santiago dice ahí que pida con fe, sin dudar, yo quiero recordarte que estamos hablando en medio de las pruebas. Y esto no es el versículo que normalmente se usa para decir, si ves, dice que pida con fe, porque se le va a dar, no dudes. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Pon ahí el blanco, lo que tú quieras, pide con fe. No se te ha dado lo que tú quieres, es que no tienes fe. Eso no es lo que la Biblia promete acá. Estamos hablando de un contexto de aflicción y de pruebas, que Dios promete dar sabiduría en las pruebas. Entonces a veces pensamos y decimos, o hemos escuchado que hay personas que dicen, viste, ahí dice que pidas con fe sin dudar, entonces pide lo que quieras porque Él te lo va a dar. Pide entonces tu casa, tu carro, tu salud y todo lo que tú quieras porque ahí dice que lo pidas. No, no es eso. Porque Santiago y la Biblia no te está prometiendo un mago, ni una frase mágica, la cual tú frotas y dices, eso es lo que yo quiero.
Lo que la Biblia y Santiago te están dando es lo que tú necesitas, un Dios que es soberano, sabio y suficiente para darte lo que verdaderamente necesitas, y el único que sabe lo que necesitas verdaderamente es Dios. Por lo tanto, venimos a Él sin dudar, porque sabemos que Él lo puede dar, lo que Él quiera darnos. No venimos ante Él dudando, porque entonces seríamos como una ola del mar. Ahora tú sabes, vivimos en un estado donde tenemos mar, y cuando tú vas a la playa te das cuenta que las olas vienen y van de un lado para otro, no son constantes, no están quietas, ellas van y vienen, van y vienen. Bueno, ¿cómo es tu fe en Dios? ¿Es una fe que obra y tiene fe en momentos de prueba? Y cuando todo está bien te olvidas de Dios. Es una fe que dice, en esta sí te creo, Dios, por eso necesito tu ayuda en esta, pero esta otro por ciento de mi vida yo la manejo solo. ¿Cómo es tu fe? Tu fe en Dios involucra que tu Dios está en control de completamente toda tu vida porque Él la compró. Por lo tanto, venimos ante Dios no dudando como que si Él no pudiera hacer lo que Él prometió ser, pero tampoco venimos con una fe que es inconsistente y que venimos a Dios meramente cuando necesitamos de Dios, en aquellos problemas. Pero una fe verdadera es aquella que sabe que necesita de Dios completamente, diariamente, todo segundo de su vida. Él depende y ella depende de su Dios. No solamente en momentos de necesidad. Una fe bíblica, entonces, otra vez, es aquella que completamente abraza que su Dios está en control de toda su vida. Por lo tanto, el pedir, orar sin fe y sin una vida que viva para Dios en todo tiempo, y no solo en momentos difíciles, aquel que pide de esta manera no va a recibir cosa alguna de Dios. Cosa alguna, dice Santiago. No piense que va a recibir cosa alguna de Dios, porque es inestable, a diferencia de Dios que es constante y verdadero. No nos acerquemos ante Dios pensando que podemos engañar a Dios. Él nos conoce. Y no podemos pensar que yo vengo a Dios en las malas y en las buenas no vengo a Él. No puedo pensar que entonces yo lo que digo con mi boca no lo digo con mi corazón y Él no se va a dar cuenta. No, venimos a Dios rendidos ante Dios. Y si parte de venir rendidos ante Dios es en fe pidiendo perdón por dudar de que Él puede hacer algo y solucionarlo a mi manera, venir arrepentidos delante de Dios por decir, Padre, perdóname porque yo he tratado de vivir esta parte a mi manera, pero ahorita que tengo este problema, yo necesito que tú me soluciones el problema. Y cuando me lo soluciones, yo vengo la próxima vez ante ti. Eso no es una fe bíblica. Una fe bíblica se rinde ante el Señor sabiendo que Él va a dar conforme su voluntad, que siempre va a ser buena, perfecta y agradable para el creyente. Por tanto, Santiago dice que no pida sin fe, pero que venga ante el Señor. Ahora, la idea de Santiago no es desanimarte a que dejes de orar, es a que ores correctamente. La idea de Santiago no es desanimarte de no vengas a Dios, no, ven a Dios correctamente. Y la única manera que vimos en Hebreo de venir correctamente ante Dios es teniendo fe, que Él es remunerador de todos los que le buscan en fe, que Él va a darnos sabiduría. Y podemos llegar a Mateo capítulo 6 también, en todo el Sermón del Monte, donde Cristo dice que Él sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, venimos ante Él sabiendo que Él sabe lo que necesitamos y Él nos va a dar todo conforme a su voluntad para entonces recordarnos que Él nos da no simplemente la sabiduría, pero todo lo que necesitamos conforme a su voluntad. Por lo tanto, también tiene que ver con que si hay gozo en las pruebas, hay sabiduría en las pruebas y hay una identidad en las pruebas. A lo que hace Santiago ahora, que es bien interesante, parece que se desviara la atención de lo que está hablando de las pruebas y ahora como que habla de ricos y pobres, pero yo creo que hay una conexión aquí y es importante que lo veamos, que no están separadas del texto. Esto no está una sección diferente. Yo creo que la sección comienza desde el versículo 13 en adelante, pero esto es una misma explicación de Santiago, pero ahora él se mueve a la identidad. ¿Por qué? Porque otra vez la tercera punta de este cuadrado es la identidad. Él ahora se dirige a creyentes humildes, y no están hablando de humildes de corazón, pero él se refiere a humildes de pobreza. Él se refiere ahora a creyentes pobres como a creyentes ricos. Y antes de que tú pienses que el problema es el rico, no, Santiago está hablándole a los dos, que muy posiblemente ante esta persecución que los creyentes estaban pasando, el pobre buscaba su identidad en lo que no tiene, y el rico buscaba su identidad en lo que sí tiene. Posiblemente el rico aprovechándose más del pobre y el pobre nuevamente viéndose su condición de lo que no tiene. Y Santiago lo que le dice tanto al pobre como al rico es ponga su mirada en su identidad verdadera. No es en lo que tú no tienes,
es a quien tú tienes por gracia en Cristo. Y tú, rico, que crees y confías en tus riquezas y en tus recursos como que son el fin del mundo, recuerda que todo eso se va a acabar. Por tanto, Santiago va y exhorta tanto al pobre como al rico a poner su identidad en medio de la crisis, no en lo que no tiene o en lo que tienes, sea monetario, económico, pero más bien al pobre le dice, ve y corre y gloríate, no en lo que no tienes. Gloríate en que conoces al Señor, que se hizo pobre siendo completamente rico, para que tú y yo seamos ricos espiritualmente, que es lo que Pablo dice en 2 Corintios 8, 9. Pero también entonces va al rico y le dice al rico, no busques tu identidad y tu seguridad en lo que tú puedes lograr. ¿No es fácil eso? Cuando hay un problema, tú dices, ¿cómo lo soluciono? ¿Hay un problema de salud? Ok, voy al mejor doctor. No está mal. No está mal tratar de buscar el mejor tratamiento, el mejor médico. Eso no es lo que estoy diciendo, es ¿dónde está tu confianza? El problema es la familia, bueno, ¿qué hago? Una mejor casa, un mejor carro para mi esposa para que esté tranquila, mis hijos. Le voy a dar todo, pero no le das lo más importante y es una presencia de un papá. Entonces, muchas veces ante los problemas de nuestra vida, lo que hacemos es creemos que lo que soluciona el problema es la plata. Pero no es lo que soluciona el problema. Por eso que Santiago le dice al rico como al pobre, pero más fuerte le habla al rico, de alguna manera, y le dice, recuerda que todo lo que tú tienes aquí en la tierra pasará. Todo. Y la explicación más real que le muestra al rico es la flor, que está bien linda, bien hermosa, pero su belleza es temporal, porque va a venir el momento donde esta flor linda deje de ser linda, porque va a morir. Y Santiago lo que le dice al rico es, tú puedes creer que todo el dinero que tú tienes te hace lucir más lindo, más, de alguna manera más confiable, más seguro, que yo tengo el control. Eso se puede ir así. Por lo tanto, tanto al pobre como al rico, tu identidad y mi identidad en las pruebas no está en lo que no tenemos o lo que tenemos, pero a quién nos sostiene, quién nos gobierna las pruebas. Por lo tanto, es una prueba de vuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En lo que no tenemos o en lo que tenemos? ¿O a Cristo quien nos sostiene? Por lo tanto, en medio de las pruebas Dios se va a mostrar para mostrarnos que nuestra identidad está en Cristo. Que no importa en qué situación yo me encuentro, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y un hijo y una hija de Dios no quiere decir lo que tú has escuchado y es que no vas a pasar por aflicción. Porque nuestro ejemplo es el verdadero hijo de Dios pasó por la gran aflicción. Y a lo largo de la historia encontramos que hijos e hijas de Dios han pasado por aflicción y eso no quiere decir que tú no eres una hija o un hijo de Dios. Entonces tu identidad está en Cristo. Y por último lo que hace Santiago es el gozo en las pruebas, la sabiduría en las pruebas, la identidad en las pruebas. Y él termina de la misma manera que él comenzó, diciéndonos en el versículo 12, bienaventurado. ¿Tú sabes qué quiere decir esta palabra bienaventurado? Feliz. Feliz. Feliz es el hombre que persevera bajo la prueba. Él comienza en el versículo 2 con tener gozo, tener sumo gozo. Y él termina diciendo, feliz. Comienza ayudándonos a entender un gozo completo, sabiendo que nuestro Dios es quien está en control y está probando nuestra fe para fortalecer nuestra fe, no destruir la fe, pero fortalecer nuestra fe, hacer que crezca y dé fruto. Y él termina diciendo, hay un gozo verdadero cuando nosotros, por gracia de Dios, perseveramos bajo la prueba o soportamos la prueba. Hay un gozo verdadero. Hay felicidad verdadera. Y la pregunta nuevamente va a ser, ¿cuál es esta felicidad y cuál es este gozo? Bueno, Santiago dice, porque una vez que ha sido aprobado, prueba de nuestra fe, aprobado. ¿Viste? Hay una prueba de fe y ha sido aprobado. Estás pasando por una prueba, Dios está formando tu fe y una vez en aquella eternidad has sido aprobado porque ya Cristo te aprobó. Y una vez pases por esta prueba de la caminata terrenal a esa gloria celestial, nuestra mente está allá y dice Santiago, porque una vez ha sido aprobado, allá recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Tú recuerdas esa parábola de Cristo? Cuando salió el sembrador, tiró la semilla y unas dieron fruto. Y dice, esos son creyentes. Pero vinieron las pruebas
y dejaron su fe. Por lo tanto, nunca fueron creyentes. Entonces, la prueba lo que hace es testificar nuevamente que tu fe está en Cristo verdaderamente y no en lo que Él puede darte a ti. La fe va a ser fortalecida porque sabemos que algún día Él ha prometido preservarnos en lo terrenal, porque en Cristo Él ha comprado nuestra vida eterna con el Dios eterno y nuestra mirada está de aquí hacia allá. Nuestra esperanza no está en lo terrenal. Nuestra esperanza está en que Dios nos ha puesto aquí como luminares, como esta luz que es Cristo para ser luminares, y como hemos sido transferidos del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado, siendo hijos de la luz para vivir como la luz. Por lo tanto, nos movilizamos entonces sabiendo que Él nos está preservando en medio de la prueba y como resultado Él nos va a dar lo que ya ha comprado en Cristo y es vida verdadera. Sin pecado, sin aflicción, sin dolor, en aquellos nuevos cielos y nueva tierra, en donde allá y solamente allá no habrá más pruebas. Pero mientras que llegamos allá, mi tarea ha sido durante esta serie prepararte con la verdad. No mintiéndote, pero ayudándote que en la prueba hay un gozo verdadero, porque Dios está probando tu fe en Él y por lo tanto Él va a hacer que tú confíes en Él. Por lo tanto, la mirada nuestra debe estar en lo que algún día vamos a vivir completamente y es la eternidad con Cristo sin pecado y sin pruebas. Allá vamos. Y mientras que vamos allá, la Biblia te ha presentado una narrativa bíblica con un Dios que es soberano, sabio y suficiente. Y la próxima semana, si Dios permite, vamos a terminar esta serie con lo que Pablo dijo o lo que Cristo le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hemos visto al Dios soberano, hemos visto al Dios sabio y veremos a este Dios que dice, bástate mi gracia, porque yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Y este Cristo es el que tenemos por gracia en Dios. Así que acompáñenme a orar, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu misericordia, por tus bondades en Cristo, por darnos sumo gozo, completo gozo en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia lleva a su resultado final, completo, perfecto. Y mientras que esto pasa, Dios, tenemos ayuda en ti, nuestro sabio Dios, porque en ti está nuestra identidad, porque sabemos que ya has comprado no simplemente un día feliz, pero una eternidad feliz con el Dios alegre y verdaderamente gozoso. Así que Padre, bendito sea tu nombre por comprarnos y salvarnos. Ayúdanos, Dios, en la prueba, porque necesitamos de ti no simplemente hoy, pero necesitamos de ti ayer, hoy y mañana. Ayúdanos a creer en ti, para la gloria tuya y el bien y el gozo nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.